nacional de la Proforma Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2017 y la Programación Cuatrianual 2017-2020. El presupuesto 2017 asciende a 36.818 millones. La cifra aprobada equivale a un 2% más del año codificado 2016 y el déficit fiscal asciende a 4.794 millones de dólares. La proforma se divide en ingresos que a su vez se dividen en ingresos permanentes, no permanentes y financiamiento identificado, y gastos que a su vez se dividen en permanentes, no permanentes y requerimientos de financiamiento. Aquí tenemos una proforma de ingresos por sectores y una proforma por gastos por sectores. Aquí tenemos una proforma presupuestaria donde podemos ver los resultados fiscales. Y aquí es la proforma presupuestaria cuatrienal donde podemos ver los resultados fiscales y el total de ingresos y financiamientos por los 4 periodos. Etapa 4. El jueves 3 de mayo de 2017 se realizó la sesión número 52 de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control para el tratamiento de informes de ejecución presupuestaria y modificaciones presupuestarias. Aquí podemos ver los ingresos. El presupuesto codificado de ingresos alcanzó 36.673 millones, de los que se recaudaron 34.144 millones, lo que significa una efectividad de la recaudación de 93.11%. Aquí podemos ver una tabla de ingresos por fuente de financiamiento, donde podemos ver la ejecución que tuvieron individualmente las fuentes de financiamiento y la ejecución total que tuvieron fue de 93.11%. Los gastos codificados a diciembre de 2017 fueron de 36.673 millones, de los cuales se devengaron 34.688 millones, que presentó una ejecución de 94.59%, y así también podemos ver una tabla de egresos por naturaleza donde también existe una ejecución por cada uno. Esta es una tabla de los egresos del presupuesto general del Estado por sectores y así también existe independientemente cada sector, y el total por sectores fue de 94.59%. Durante el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto general del Estado presenta una ejecución presupuestaria del 94.59%. En gastos permanentes, la ejecución presupuestaria equivale a 97.82%, en gasto no permanente a 78.65%. Evaluación y seguimiento. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el libro 2, título 1, artículo 74, referente a los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas, establece el numeral 28, la atribución de efectuar el seguimiento y la evaluación de la gestión fiscal del Estado. De igual manera, en la sección 5, el artículo 119 determina que el Ministerio a cargo de las Finanzas Públicas efectuará la evaluación financiera global del semestral del presupuesto general del Estado y la pondrá a conocimiento del presidente o presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en un plazo de 90 días, terminado cada semestre. El Ministerio de Finanzas, de manera simultánea a la ejecución del presupuesto, es la entidad encargada de realizar el seguimiento y evaluación financiera de las instituciones comprendidas en el presupuesto general del Estado, las que a su vez internamente también tienen que realizar el mismo proceso. Este es el informe de seguimiento y evaluación, y tiene antecedentes y otras partes, y por último concluye con un justificativo de las modificaciones de incrementos del presupuesto institucional. Puede haber aumentos o disminuciones y se detalla ahí el monto y la especificación. Etapa 6. Clausura y liquidación. La ejecución presupuestaria se cerró automáticamente el 31 de diciembre de 2017. A esta acción se la conoce como clausura. Luego de esta fecha, ninguna institución pudo hacer ni compromisos o crear obligaciones, ni pudo realizar acciones u operaciones en ninguna naturaleza que afectara el presupuesto de 2017.
El 29 de marzo de 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó la liquidación del presupuesto general del ejercicio fiscal 2017. La ministra de Economía y Finanzas expidió la siguiente aprobación de liquidación de ingresos y egresos devengados del presupuesto general, donde se pueden expresar los resultados generales como los ingresos, los egresos y si existió un déficit o un superávit, en este caso existió un déficit, y también aprobó el estado de transacciones de caja del presupuesto general del Estado y presentó la cuenta de ahorro de inversión de financiamiento del presupuesto general del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Y por último, tenía las firmas concernientes de aprobación. Conclusión. El ciclo presupuestario es una importante herramienta usada por el gobierno para la formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento del presupuesto general del Estado, que sirve para llevar una adecuada distribución y seguimiento de los ingresos y egresos que el Estado posee. El presupuesto general del Estado del 2017 cumplió con cada una de las fases del ciclo presupuestario en concordancia con las legislaciones vigentes. Ya terminé. Listo, muchísimas gracias, señorita. Realmente me complace mucho y veo que han hecho una buena sistematización de todo el proceso del ciclo presupuestario. Como ustedes han podido apreciar y escuchar, se puede observar la parte teórica, es decir, teóricamente pudimos haber aprendido que existen las 6 fases del ciclo presupuestario, aprendernos qué significa cada una de ellas, pero quedarnos hasta allí. O sea, eso hubiese sido digamos, entre comillas, lo normal que hubiésemos podido hacer, pero quise un poco, es la primera vez que hago esta parte con ustedes, porque en los anteriores semestres simplemente hemos hecho algún alcance nada más, o algún ejemplo, pero en este caso intenté hacerlo para que ustedes trataran de conectarse con la realidad y vemos que en este caso lo han hecho muy bien, porque como se dan cuenta, todo está atado a la parte legal del marco jurídico ecuatoriano, las finanzas públicas, como hemos dicho en toda la asignatura, tiene mucho que ver con la parte normativa. Y en base a esa parte normativa, pues se ejecutan cada una de las acciones y los resultados están allí. O sea, me parece una excelente exposición, así que felicitaciones. Muchísimas gracias. El grupo que sigue, por favor. ¿Alguien más que esté listo? Hola, buenas. Sí, buenas. Yo soy el grupo 3 y yo estoy listo. Ya, perfecto. Ya le doy el pase. Es Zambrano Cantos, ¿no? Sí. Puede compartir, por favor. Ya listo, ya comparto un momento. Ya se puede apreciar. Póngalo, sí, ya está. Ya listo. Bueno, nosotros somos el grupo 3 y voy a hablar sobre el presupuesto general del Estado del año 2019. Estamos conformados por Delgado Zambrano Mayra, Ramos Ibarra Nicole y yo, Zambrano Cantos Hendrik. Bueno, como introducción tenemos que el presupuesto general del Estado es un instrumento que comprende la gestión de los ingresos y los gastos del Estado y aquí debe estar compuesto por fases y debe estar regido y conforme a la ley, ¿no? Bueno,
¿Qué es el ciclo presupuestario? El ciclo presupuestario es el conjunto de bases que se desarrollan anualmente y que abarcan desde la elaboración del presupuesto general hasta su final. Y bueno, el análisis del ciclo presupuestal permite comprender la política económica y transparencia del proceso presupuestal. Como había mencionado antes, aquí está hecho por etapas, que son 6, que son programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, y clausura y liquidación. Y bueno, posteriormente voy a hablar de cada uno de estos componentes. Aplicación del ciclo presupuestario en Ecuador del año 2019. Antes de hablar de voy a hablar un poco del contexto legal, que según el Código de Planificación y Finanzas Públicas de 2010, en el artículo 96, señala que el ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos que sean del sector público y debe comprender todas las etapas que mencioné anteriormente, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos la programación presupuestaria, que de aquí es donde se especifican los objetivos y metas señaladas en la planificación del Estado. Como podemos ver, los objetivos que se había planteado el Estado en la programación presupuestaria son reducción del tamaño del Estado, transparencia de las compras públicas, sostener la inversión en infraestructura, manejo responsable de los recursos naturales y equidad y eficiencia. Bueno, estos objetivos tienen metas, como por ejemplo el ahorro en lo que era reducción del tamaño del Estado, se planeaba ahorrar 350 millones de dólares. En transparencias en las compras públicas, un ahorro de 400 millones de dólares y así en los siguientes componentes, ¿no? Bueno, ahí sigue el segundo lugar, que es la formulación presupuestaria. Aquí es la segunda fase del ciclo presupuestario y se genera la proforma del presupuesto general del Estado bajo los estándares establecidos. Como podemos ver aquí en el gráfico, en la proforma del año 2019 se espera que los ingresos totales sean de 22 mil millones de dólares para el Estado, ¿no? Y que los ingresos no permanentes serían de 2.800 millones de dólares. Las metas macroeconómicas para este ejercicio del año 2019 había supuesto que el PIB nominal en la proforma iba a llegar a alrededor de 113 mil millones de dólares. Según los datos ya reales, para el año 2019 fue aproximadamente como 107 mil millones de dólares el PIB, así que en realidad no hubo una variación tan grande con lo planificado. Bueno, en tercer lugar tenemos lo que es la aprobación presupuestaria. Aquí la legislatura va a poder hacer observaciones y proponer alternativas. En este caso, en la proforma presupuestaria del 2019, no fue aprobada en primera instancia porque obtuvo 60 votos afirmativos y 47 abstenciones. Sin embargo, en segunda instancia, ya con las 17 recomendaciones generadas por la legislatura y ya debidamente corregidas, ya se dio su aprobación. Bueno, el siguiente paso es la ejecución presupuestaria, que es el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano y los recursos materiales. En este caso se debe dar cumplimiento a una regla fiscal donde se indica que los ingresos permanentes deben ser mayores a los gastos permanentes. Como podemos observar, tenemos que los ingresos permanentes serían de 23 mil millones de dólares y los gastos permanentes serían 22 mil millones de dólares, donde se da cumplimiento a la regla fiscal. Ya. El siguiente paso es la evaluación y seguimiento del presupuesto. Bueno, de aquí es el proceso de análisis sobre una base continua en el tiempo de los avances físicos y financieros que se han obtenido. En los gráficos se puede observar lo que sería la distribución de los ingresos y los egresos en este ciclo presupuestario del año 2019. Por ejemplo, en los rubros más importantes tenemos que son de los ingresos tendríamos los impuestos con un 43% y el financiamiento público con un 23%. En cuanto a los egresos, se pueden observar que hay algunos componentes, como en egresos de personal, que hay 26%, transferencias o donaciones de capital, 11%, y así entre otras, ¿no? Ya. Y por último, se da paso al paso número 6, que es la clausura y liquidación, que en el ciclo presupuestario, esto de aquí se da el día 31 de diciembre, cuando se cierra el ciclo presupuestario, lo cual se conoce como clausura. Y como podemos observar, anteriormente en el paso 3 me parece que habíamos nombrado la regla fiscal, que los ingresos permanentes deben ser mayores a los gastos permanentes, pero ya cuando se han devengado todos los valores, podemos observar que en realidad no se dio en la práctica
no se cumplió esta regla fiscal, porque en el año 2019 tenemos que los ingresos permanentes son de 22.000 millones de dólares y los gastos son de 23.000. De hecho, en la proforma se esperaba que el déficit fiscal para el año 2019 sea de 3.500 millones de dólares, pero en realidad llegó a 4.500. Y bueno, como conclusión tenemos que el presupuesto general del Estado es el proceso de planificación del ciclo presupuestario, y esto de aquí es una herramienta fundamental para que el gobierno formule, discuta, apruebe o ejecute, controle y evalúe los resultados de la estructura de la clasificación del gasto público en cada uno de los rubros, de tal manera que se refleje un crecimiento y desarrollo. Y bueno, asimismo es imprescindible que como línea estratégica para dotar de dinero público a las administraciones y áreas en que se quieran potenciar digamos, en el sector público. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Y una vez más, pues vemos en relación al año 2019, la anterior exposición fue sobre el 2017, y observamos la aplicación de cada una de las fases del ciclo presupuestario. Un poco faltó en esta segunda exposición, más como recomendación que como observación, fue la parte cronológica en el tiempo, es decir, las fechas en las que se dieron cada una de las etapas. De pronto eso se puede verificar en los datos que presenta el Ministerio de Finanzas. En algunos documentos hay esa parte, pero de todas maneras, lo importante es observar cómo se da la secuencia de cada una de las fases y qué ocurre en cada una de las fases. Y eso es importante. El dato, por ejemplo, que llama la atención, que el compañero manifestó, es que la Asamblea, a diferencia del año 2017, por ejemplo, negó en primera instancia la aprobación. Eso significa que en esa fase de aprobación no es que la Asamblea llega al documento, va a la comisión y lo aprueban de buenas a primeras, sino que implica que haya todo un análisis. Aquí se da lo que yo le llamo el tira y jala de los asambleístas, es decir, en muchas ocasiones los asambleístas también aplican sus intereses a nivel regional, es decir, por provincia, y analizan las partidas y todos los recursos que se distribuyen y tratan de hacer observaciones en función de lo que ellos creen que debería de ser. A veces el Ejecutivo tiene una idea, de pronto los asambleístas tienen otra, y lo que tratan es de plasmarla en recomendaciones que el Ejecutivo tiene que solucionar. Entonces aquí se da una particularidad muy distinta a la que se dio en el año 2017. Entonces esa es la idea de este ejercicio, es decir, ver en la práctica cómo han funcionado cada una de estas etapas, qué problemas hubo, qué situaciones se dieron, y realmente yo creo que es un buen ejercicio el que estamos desarrollando, y además los resultados que ustedes están presentando me parecen excelentes. Así que gracias al grupo por su presentación. Los estudiantes que ya expusieron, si desean retirarse, no habría ningún inconveniente. Vamos quedando con lo que faltan de exponer, ¿ok? Vamos con el siguiente grupo, a ver quién está disponible, quién está Buenos días, preparado. con el grupo 2. Simbaña. Sí. Perfecto. Sí. Ya le doy el pase. Dele el paso, por favor, a Macías. A Macías, ya. Macías Pincay. Sí. Listo. Ya se observa. Ahora sí, muy bien. Buenos días con todos. Buenos días. Siga adelante, por favor. Nuestro grupo está integrado por Briones Miro Débora, Macías Pincay Lisset y Simbaña Chávez Radmila. Nosotros vamos a hablar sobre el presupuesto general del Estado. La siguiente diapositiva.
Bueno, como introducción tenemos que el presupuesto general del Estado es un instrumento dinámico y tal como atraviesa diferentes fases o etapas, es decir, que este de aquí cumple un ciclo. Y se entiende por un ciclo a un inicio y un final de diversas actividades. Es así que el ciclo presupuestario tiene varias etapas que son programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento y clausura y liquidación. La siguiente diapositiva. Bueno, dentro de las etapas o fases del ciclo presupuestario, tenemos que un ciclo presupuestario, como ya lo dijimos, es un proceso que está compuesto por diferentes conjuntos de fases o etapas, en las que estas etapas intervienen las instancias que definen, deciden y ejecutan y además evalúan el presupuesto. Estas fases que conforman este ciclo, como ya lo mencioné, son la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y clausura y liquidación. La siguiente diapositiva. Bueno, la primera etapa es la programación. En esta etapa de aquí, en esta fase se van a especificar los objetivos y las metas que se van a señalar en la planificación del Estado institucional. Aquí las entidades definen los programas y los proyectos y las actividades que van a ser incorporadas en el presupuesto. La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas va a elaborar las directrices presupuestarias, es decir, las condiciones en las cuales se analiza y se toma decisiones sobre los posibles límites que tendrían los ingresos y gastos. Y de la misma manera, en esta etapa, el ciclo se elaboran los catálogos y clasificadores. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Me escuchan? Parece que no. Que es mi compañera la que está proyectando las diapositivas y no sé qué pasa. Es que se le colgó la computadora. Parece que sí. Sí. ¿Qué podemos hacer ahí? No sé Usted si no tiene la diapositiva. Siga sin las diapositivas. Ahí está, ya aparece. Siga, por favor. Ya, bueno, como la siguiente etapa tenemos que es la formulación. En esta fase, la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas lo que hace es que recoge los requerimientos de las instituciones comprendidas en el presupuesto general del Estado. Esto de aquí con la finalidad de apoyar el cumplimiento de la planificación del Estado. Asimismo, como lo establece en el escenario macroeconómico, en donde se establecen todas las proyecciones de inflación del Ecuador, su crecimiento económico, el precio del petróleo y la producción petrolera, etc. En esta etapa de aquí, el Ministerio de Finanzas consolida las proformas presupuestarias institucionales y además genera la proforma de presupuesto general del Estado. Todo esto de aquí bajo los estándares establecidos en catálogos y clasificadores. Como la siguiente etapa tenemos la que es aprobación. En esta de aquí, la proforma presupuestaria que es elaborada por el Ministerio de Finanzas, envía a la Asamblea Nacional su aprobación. La legislatura podrá hacer observaciones y proponer alternativas a la distribución de los recursos de ingresos y gastos por sectores, sin que se altere el monto total de la proforma presupuestaria. Y ahí tenemos que, ahí, una vez que la Asamblea aprueba la proforma presupuestaria, esta se convierte en un presupuesto inicial aprobado. Y esta estará en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente.
sin prejuicio de su publicación en el registro oficial. Luego tenemos lo que es ejecución. Bueno, la siguiente. Durante esta etapa de aquí, todas las entidades del sector público ponen en práctica lo establecido en su presupuesto. Es decir, utilizan los recursos que han sido aprobados y cumplen con todas las acciones destinadas a la utilización de estos recursos humanos, materiales y financieros que les fueron asignados con el propósito de obtener bienes y servicios en la cantidad, calidad y tiempo previstos. Ya, la ejecución presupuestaria posee ciertas características en el manejo del presupuesto y adopta las siguientes denominaciones. Ya, el presupuesto inicial, que es el monto en el que arranca o inicia el manejo financiero de una entidad. Y este de aquí constituye el valor aprobado por la Asamblea. Presupuesto codificado, que es el presupuesto inicial más las reformas realizadas a una fecha de corte durante la ejecución. Esto es resultado de una serie de modificaciones que han sido realizadas, como pueden ser aumentos de ingresos, disminuciones, identificación de recursos para gastos adicionales, entre otros. Presupuesto comprometido. Estos de aquí son los recursos comprometidos por el Estado a través de convenios y de otros documentos legales, de tal forma que son exigibles en el corto y mediano plazo. Para todo compromiso de pago se requiere la asignación presupuestaria con este propósito, así como también el saldo disponible tiene que ser suficiente. Una vez realizado el compromiso, se pasa al devengado. Presupuesto devengado. Este de aquí es el monto de las obras, bienes o servicios tramitadas por cada entidad y cuyo valor es una obligación de pago por la prestación efectiva realizada. Luego tenemos el presupuesto pagado, que estos de aquí son los pagos efectivos realizados a los proveedores por los bienes o servicios que han sido adquiridos. Y es como una liquidación mediante un desembolso de dinero o transferencia que se realiza al proveedor que brindó estos bienes o servicios. Y esta transferencia de la que se habla la realiza el Ministerio de Finanzas y lo hace previa a la solicitud de institución que ha contratado el tercero. Bueno, la siguiente etapa es evaluación y seguimiento. En esta de aquí, esta es una medición de resultados físicos y financieros que han sido obtenidos y los efectos que estos han producido, así como el análisis de las variaciones financieras. Aquí el Ministerio de Finanzas, de manera simultánea a la ejecución presupuestaria, es la entidad que realiza el seguimiento y evaluación financiera a las instituciones que comprenden en el presupuesto general del Estado, las que a su vez internamente realizan el mismo proceso, pero con las empresas o las organizaciones contratadas para brindar bienes y servicios. Luego tenemos la clausura y liquidación. La ejecución presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año y a esta acción se la conoce como clausura. Es decir, luego de esta fecha, ninguna institución puede hacer compromisos ni crear obligaciones y tampoco puede realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto de ese año. Las obligaciones de cobro y pago que quedaron pendientes el 31 de diciembre, estas de aquí van a ser reconocidas en el nuevo periodo fiscal. Realizada la clausura, se hace un informe económico de los resultados y de la ejecución presupuestaria. A este ejercicio de aquí se lo conoce como liquidación presupuestaria. La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas es la que está encargada de elaborar los informes anuales de liquidación presupuestaria, que serán aprobados mediante acuerdos ministeriales. Hasta el 31 de marzo del año siguiente, en el mismo se establece el resultado económico del ejercicio fiscal, es decir, si es déficit o superávit. La siguiente diapositiva.
Bueno, luego tenemos la estructura o composición del presupuesto del sector público no financiero. Ya, una vez que se ha cumplido el ciclo presupuestario y se han devengado todos los valores programados en el presupuesto general del Estado, las instancias que corresponden, generalmente el Ministerio de Finanzas o el Banco Central del Ecuador, procesan la información y la van incorporando a los datos históricos que son publicados con regularidad y constituyen una fuente de información que es utilizada tanto en el nivel público como privado. Ya, aquí tenemos que en Ecuador una de estas diversas estructuras o clasificaciones es la que se involucra en operaciones que realizan el sector público no financiero. A partir de esto se pueden definir grandes rubros en los movimientos financieros del sector público como ingresos y gastos. Los ingresos son todos los valores que percibe el sector público y normalmente se consolidan en el presupuesto nacional, con los que se hace frente a los gastos del gobierno central y sus diferentes organismos. Estos ingresos pueden ser permanentes y no permanentes. Ya luego están los gastos. Estos de aquí están integrados por los desembolsos que realiza el gobierno central, las administraciones locales y regionales, las agencias o institutos autónomos y las empresas o corporaciones que son propiedad del Estado. Estos gastos pueden ser permanentes y no permanentes. Ya luego tenemos que una segunda forma de ver al sector público no financiero es a través de la clasificación del Estado en su estructura, mediante los llamados consejos sectoriales, tanto para los ingresos como para los gastos. Y una tercera forma de ver la estructura o composición del presupuesto del sector público no financiero es la que utiliza el Ministerio de Finanzas para la elaboración y presentación de la proforma del presupuesto general del Estado, así como la de la programación cuatrianual que debe enviar la Asamblea Nacional en los tiempos en que manda la norma legal establecida para el efecto. En un esquema propio del Ministerio de Finanzas se registran los rubros de ingresos totales que están conformados por ingresos petroleros, los ingresos no petroleros y el resultado operacional de empresas públicas no financieras. Y también los gastos totales, en los cuales están los gastos corrientes, gastos de capital y préstamos netos, entre otros. Ya, luego, la siguiente diapositiva. Ya luego tenemos el ciclo presupuestario del Ecuador en el año 2018, que estos datos fueron obtenidos de la página del Banco Central. Tenemos que para el año 2018 el total de ingresos del sector público no financiero fue 38.023,80 millones de dólares, 8 millones de dólares. Ya, en este de aquí, el total de los ingresos petroleros fue de 8.181,4 millones. Y de los ingresos no petroleros fue de 26.993,7 millones. Ya, en el resultado operacional de las empresas públicas se presenta que el total de gastos es 41.392,8 millones. Y estos de aquí están divididos por gastos corrientes, gastos de capital y otros gastos de capital, entre los cuales se obtiene este total de 41.392,8 millones. También se presenta que como resultado global se obtiene un total de menos 3.369 millones. Y esto de aquí, al nosotros analizar los datos que han sido presentados en la página del Banco Central, nos podemos dar cuenta que las tasas y contribuciones incrementan su valor en cantidades considerables. Y esto de aquí se puede interpretar
por concesiones que pueden ser ejemplificadas con servicios de viabilidad o de explotación de energía. Sin embargo, el gobierno no da una especificación de las empresas que concesiona. Y por el lado de los gastos permanentes, se puede ver que la salud y la educación no se cumplen con los valores establecidos, que son del 4 y 6%. Y se observa también que en los gastos, lo contrario, los contratos ocasionales han tenido un incremento, lo cual en términos de dinero llegan ahí a representar 39 millones de dólares. Y en cuanto a los gastos de inversión, se puede observar que ha existido una disminución, lo cual nos indica que no se realizarán proyectos de infraestructura. La siguiente diapositiva. De ahí, y como conclusión, lo que podemos decir es que el ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y que comprende varias etapas: programación presupuestaria, formulación presupuestaria, aprobación presupuestaria, ejecución presupuestaria, evaluación y seguimiento presupuestario. Y además, por último, la clausura y la liquidación presupuestaria. En el ciclo presupuestario es necesario, de aquí es muy necesario establecer una línea estratégica de gobierno por parte del Estado. Además, es imprescindible para dotar de dinero público a las administraciones y áreas en que se requiera potenciar, ya que si no se elabora y se aprueba un presupuesto nuevo, se replica automáticamente hasta una nueva aprobación de los presupuestos más recientes. Gracias. Bien, bien, muchísimas gracias. Como exposición y para poder entender el ciclo presupuestario, es una presentación que está bien delineada, ¿verdad? Tenemos claramente las definiciones y las indicaciones respecto a qué se cumple en cada una de las etapas, pero me hace falta muchísimo en el contenido el tema de conectarse con la realidad, de manera específica al año que le correspondió en cuanto a lo que se aplica en el Ecuador. Es decir, no tengo los tiempos, no tengo la fecha, no tengo las circunstancias ni las cosas que se dieron en cada una de las etapas. De pronto allí haría falta esa parte que ustedes traten de un poco averiguar y ver qué es lo que ha pasado. Pero en todo caso, como exposición, como les digo, queda bastante bien en el sentido teórico, pero en la parte práctica le falta bastante. Así que si ustedes quieren hacer un alcance, pues lo pueden hacer, y si no, ahí nomás quedamos. ¿Ok? Muchísimas gracias por la exposición. El siguiente grupo, por favor. Buenos días, profesor. El grupo número 5. Ya, ¿a quién le doy paso? Quintana Tuárez. Perfecto. Ok. Les recomiendo que cuando tengan dudas respecto a las tareas o los trabajos de exposición o lo que haya que hacer, pues se comuniquen conmigo. Si tienen alguna duda respecto a cómo se puede hacer la tarea, pregunten, ya sea por WhatsApp o por las plataformas, y estaré dispuesto a un poco a conversar al respecto y dar las tutorías necesarias para que los trabajos puedan desarrollarse de la mejor manera. Si pueden compartir, por favor. Sí, profesor, un momento, ya estoy. ¿No logran visualizar? Aún no. Ahí parece que ya va.
Está llegando, está llegando. Ahora sí. Listo. Ya. Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 5. Nuestros integrantes son Zambrano Paola, Manzada Pachá y Dayana, y quien les habla, Quintana Tuárez Evelyn. Nuestro tema es aplicación del ciclo presupuestario en Ecuador del año 2019. Un momento. ¿Sí logran visualizar? Sí, sí se observa, Sí, niña. compañero. Ajá. Bueno, como introducción, tenemos que el siguiente trabajo resalta que la importancia del presupuesto es un elemento de planificación y control expresado en términos económicos, financieros, dentro del marco de un plan estratégico. La programación y formulación presupuestaria en el año 2019 tiene como finalidad de consolidar la sostenibilidad del sistema económico solidario y también afianzar la dolarización e impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. También desarrolla las capacidades productivas y del entorno para lograr una soberanía alimentaria y bienestar general de la población. La ejecución de los gastos deberá guardar los principios de calidad y optimización. Y también el manejo de financiamiento, incluido el endeudamiento, y deberá hacérselo de manera responsable con una adecuada gestión de los activos, pasivos y patrimonios públicos. El esfuerzo fiscal deberá mantener su orientación a las acciones encaminadas al cambio de la matriz productiva y así propender a mejorar la calidad de vida. También el progresivo cumplimiento de los derechos ciudadanos, en especial en los referentes a las áreas sociales de educación y salud, ya que según disposición constitucional, a su momento y obligatoria a partir del cumplimiento de la meta, se prevé el incremento de al menos 0.5% del Producto Interno Bruto. Hasta alcanzar un mínimo del 6% en el Producto Interno Bruto para educación inicial, básica y bachillerato, de conformidad a la disposición transitoria 18ª, así como para el financiamiento del Sistema Nacional de Salud, el cual se deberá incrementar cada año en un porcentaje no inferior al 0.5%, como ya lo había dicho, del Producto Interno Bruto, para así alcanzar al menos el 4% del PIB, además de las obligaciones y el otorgamiento del... Niña, se está viendo una imagen que no corresponde a lo que está diciendo. Está una imagen donde está un cuadro que dice proyecciones desde el 2017. Sí, profesor, es que esa imagen ya la voy a explicar. Ahí está desde el año 2017 al 2019, sí, cómo hay un incremento desde ese año. Ok, listo. Ya, como les iba diciendo, así como para el financiamiento del Sistema Nacional de Salud, el cual se deberá incrementar cada año en un porcentaje no inferior al 0.5% del PIB, hasta alcanzar al menos 4% del PIB. Además de las obligaciones del otorgamiento del estímulo a la jubilación de los servidores públicos, sobre todo a los maestros, y al sector al que más se ha irrespetado el cumplimiento de este derecho consagrado en la disposición transitoria 21ª de la Constitución de la República. Y finalmente, esta proforma
en otro de los indicadores que también preocupa en lo relativo de la inflación, que significa el ritmo mediante las obligaciones y deudas adquiridas de los trabajadores, reflejadas principalmente en el endeudamiento y los ejecutivos mantienen la institución de la seguridad social. Bueno, aquí podemos analizar un cuadro de cómo en el año 2017 al 2017 en el Producto Interno Bruto hay un incremento. Comenzamos en el año 2017 con 100 millones y en el 2019 hubo un incremento de 113.097 millones. No, niña, es 100.000 millones de dólares, 104.000 millones de dólares y 113.000 millones de dólares. Así se pronuncia. Ya, ok. Y hubo también en el precio del petróleo también un incremento en el 2019 de 58 dólares en el barril del petróleo. Y ahí les va a poner la siguiente compañera. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, niña, siga adelante, sí se le escucha. Una de las cifras que más preocupa a los análisis macroeconómicos es el exceso de confianza al momento de calcular el crecimiento de la economía, pues ha llegado a una determinación que al momento de la proyección del Producto Interno Bruto nominal, que será de 113.000 millones de dólares, es decir, se toma la última cifra que va a ser calculada con la publicidad oficial tomada oficialmente del Banco Central del Ecuador, que es en el diciembre del año 2017, que establece un PIB nominal de 104 millones de dólares, que se evidencia que la finanza se está calculando en un crecimiento de la economía alrededor de un 8.43%, con apenas 2 años de diferencia, de lo cual si se observa la cifra de empleo a inversión extranjera que va directa y el ingreso tributario de la inflación y otros indicadores de los macroeconómicos que son poco alentadores, incluso lo que es el propio Fondo Monetario Internacional, que se calcula un crecimiento del PIB mundial con apenas del 3.7%. Otro de los indicadores que también preocupa es el relativo a la inflación, que significa un ritmo mediante en el cual se incrementan los precios en el año 2019, por lo cual es calculado con un 2%, que esto significa que las pensiones de los jubilados se tendrán que incrementar en un porcentaje que el salario básico unificado al menos deberá cubrir un incremento en la dolarización al porcentaje de crecimiento que no resulta para nada alentador, puesto que se avisorará un alrededor supuesto de un incremento a la falta de competitividad de los exportadores nacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Un indicador que representa una dificultad hacia el crecimiento económico es un déficit de la balanza comercial no petrolera, en la cual es calculado con 4.000 millones de dólares, que es decir, que en el Ecuador tendrá más importaciones que exportaciones. Por esta cantidad de no ser las exportaciones petroleras de las cuales depende de la economía ecuatoriana, se estaría en decir que es una dificultad para la sostenibilidad de la dolarización, en la cual se refiere al precio del petróleo, que este ha sido calculado en 58.29 dólares, que hace un cálculo prudente, puesto que si bien es cierto debido a la problemática geopolítica en el Medio Oriental, se especifica en Irán y la crisis de Venezuela, el precio prevé mantenerse al alza. No es menor cierto que la economía mundial ha entrado en un proceso de crecimiento menos acelerado, por lo cual significa que la producción a nivel mundial tiende a no incrementar la demanda de material primo. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas, ¿me escuchan?
Sí, se le escucha. Siga adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, niña. ¿Usted me escucha, sí? Bueno, yo les voy a hablar sobre la estructura de ingresos. Tenemos lo que son los ingresos permanentes. Bueno, en la Proforma 2019 se prevé tener unos 22.361. Disculpe, es que tengo un bebé y estoy sola con él. Tranquila, niña, siga nomás. Ok, bueno, en la Proforma 2019 se prevé tener unos 22.361 millones de ingresos, de los cuales 19.555 corresponden a los ingresos permanentes y 2.896 a millones de ingresos no permanentes, que en su mayoría corresponden a los ingresos petroleros. Una vez descontados los costos de importación y los ingresos petroleros. Bueno, la contribución a la cuenta de derivados en lo que respecta a los ingresos permanentes, la contribución de la ciudadanía a través del impuesto es de 15.223 millones, inferior a lo proyectado en el año 2018. En al menos 120 millones de dólares, cifra que comienza a ser un reflejo de las exoneraciones tributarias aprobadas en la reciente ley de fenómeno productivo. Un rubro que se incrementa alrededor de 1.000 millones respecto al año 2018 es el de las tasas de contribuciones, en el cual constan cuentas como derechos por peajes, servicios aduaneros, especies fiscales, tasas portuarias y de aeroportuarias, bueno, entre otras. Pero en este año hacen constar una nueva cuenta en este apartado, la cual es de las concesiones. Esto significa que además de vender acciones de empresas del Estado en alrededor de 1.000 millones de dólares, las cuales constan como ingresos permanentes en la Proforma del 2019, bueno, aquí la pregunta sería ¿de qué empresa se trataría? Bueno, realmente se generan ingresos de Estado como de CNT y Banco del Pacífico. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, en los ingresos no permanentes, a pesar de que se tiene previsto un mejor precio del barril de crudo para este año, en al menos 16 dólares, sin embargo, el monto global de ingresos petroleros con el que se aportaría por este concepto al presupuesto. Bueno, el Banco General del Estado en el 2019 nos da a conocer que aproximadamente 440 millones de dólares de lo presupuestado en el año 2018, lo cual es una preocupación que debe ser aclarada por las autoridades económicas en la Asamblea Nacional. Vale destacar asimismo que la venta de activos no financieros, los de inmobiliar, para el 2019 tendrán una disminución de más de 65 millones en lo que respecta a lo proyectado en el año anterior. Bueno, en los ingresos no permanentes, 2018 tenemos las transferencias de capital de inversión, las ventas de activos no financieros. Tenemos 3.312 millones en los ingresos no permanentes como total. Y en los ingresos no permanentes 2019 como total tenemos 2.806 millones. Continúa la siguiente compañera. Señorita,
ya. Sigan. Un ratito, es que tengo problemas con mi. A ver, Disculpe. niñas, lo que pasa, a ver, un ratito, escúchenme. Lo que pasa es que la exposición no está bien. El trabajo que han realizado no es el correcto. Es decir, se había manifestado que ni siquiera han puesto ustedes en esta exposición las fases del ciclo presupuestario. Hemos visto en las 3 exposiciones anteriores distintos tipos de exposición. La primera es la que está bastante bien, es decir, está muy bien respecto al tema y a la investigación que tenían que hacer con la realidad del Ecuador para el año que se les asignó. Así que esta exposición no está bien. Y yo no quisiera ponerles una nota muy baja, por lo tanto, pudieran ver la posibilidad, si ustedes lo consideran así, de repetir la investigación, adaptándola al ciclo presupuestario y qué ocurrió cronológicamente en cada una de estas fases del ciclo presupuestario en el año que les toca investigar. Entonces, porque si no, la nota que hasta ahorita tienen es para ponerle un 5. Yo no quiero ponerle ese 5, por lo tanto les doy la oportunidad para que entreguen el trabajo nuevamente y lo expongan la próxima semana. Ok. ¿Sí? Bien, el grupo que falta, creo que falta un grupo. Cualquier cosa del grupo que acabo de manifestar, se pueden comunicar por WhatsApp para poder coordinar el tema del trabajo y de la exposición. Hola, sí, bueno. ¿Sí? Bailón para Mariana. Bailón, le doy paso. Ya se observa, niña. Puede seguir con la exposición. El tema es la fase aplicado a por el ciclo por un No le escucho bien. ahí sí, de diversas actividades. ¿Sí me escucha ahí? Hola, escucha. Se le escucha muy bajo, niña. A ver, ahí, repitan. Ya, Ahora sí. introducción. Se entiende por un ciclo, por un final de diversidad. Por ejemplo, el ciclo del estudio desde el primer año básico y concluye el tercer año en todo su ciclo. Igual que ocurre como una tiene un inicio, una programación y un final en su liquidación. En términos teóricos, la física cumple con una serie de etapas para su conclusión, siendo de esto llamado un ciclo que se entiende como el ciclo de diversas fases dependientes que atraviesa la vida del documentario, que más bien se suelen existir en la planificación, la elaboración, la discusión, la aprobación y a nivel del ministerio, de lo que conceptualiza más bien y define sus fases. En un proceso de está compuesto de fases o etapas en las que intervienen las instancias que definen más bien y deciden y evalúan la fase que
forman estos en la programación, la formulación, la aprobación, ejecución, evaluación, la clausura y la liquidación. En el Ecuador, la Constitución 2008, en su sesión cuarta, corresponde al presupuesto general del Estado en los artículos 292 al 200. Este es quien estipula la fase que se debe seguir. Por su parte, el Código de Planificación y Técnicas del 2010, en el artículo 96, ratifica de una manera jurídica lo descrito anteriormente, como señala que el ciclo presupuestario es de un cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organizaciones que comprenden etapas antecesas. Como primer punto tenemos la programación. En esta de aquí es donde se definen los objetivos y las metas señaladas en la planificación del Estado institucional. De aquí las entidades definen el programa, su proyecto, la actividad que van a incorporar en este dicho presupuesto. La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, ellos elaboran más bien las directrices presupuestarias, es decir, las condiciones cuales se analizan y se toman las decisiones sobre las posibilidades de los límites de ingresos y gastos que vayan a tener en esta actividad. La formulación. ¿Sí me escuchan? Sí, se le está escuchando. Ya. Formulación. La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, ellos son quienes recogen los requerimientos de cada institución comprendida en todo su presupuesto del Estado, con la finalidad de más bien ellos apoyar al cumplimiento de la planificación del Estado, así como lo establecido en el escenario que sea macroeconómico, en donde se establecen las proyecciones de la inflación del Ecuador. La aprobación. Elaboran la proforma presupuestaria por un Ministerio de Finanzas con el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República, que se le envía a la Asamblea Nacional para su aprobación. La legislatura podrá de ser necesario hacer observaciones y proponer alteraciones a la distribución de los recursos e ingresos y gastos por cada sector, sin que se altere el monto total de la proforma presupuestaria. Ejecución. Todas las entidades del sector público ponen en práctica más bien lo establecido en su presupuesto, es decir, dando todos los recursos que le hayan aprobado y cumpliendo con todas las acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales, financieros que le fueran asignados el propósito de obtener bienes y servicios en la cantidad, calidad y tiempo previsto. La clausura y la liquidación se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año, y luego de esta acción se la conoce como una clausura, es decir, que luego de esta fecha ninguna institución más puede hacer el compromiso ni crear obligaciones, ni puede realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecte al presupuesto de este año. Las obligaciones de cobro y pago que quedaron pendientes del 31 de diciembre serán reconocidas en un nuevo periodo. Y a continuación mi compañero con la aplicación del ciclo. Ok. Listo, buenos días. A continuación voy a hablar sobre la aplicación del ciclo presupuestario en el año 2018. Ya. La programación, como en la primera etapa es la programación del presupuesto, en este caso en el año 2018 se fundamentó a través de las políticas establecidas por el gobierno nacional dentro del programa macroeconómico, así como los objetivos y metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Los objetivos estratégicos y operativos de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado y Plan de Prosperidad 2018-2021, que concentran en este caso esfuerzos para el manejo responsable y transparente y disciplinado de los recursos y finanzas públicas. Por tanto, se tomaron como base estos 9 objetivos divididos en 3 ejes. Como observamos en gráfico, el primer eje va dirigido hacia los derechos para todos durante toda la vida, el segundo eje, la economía al servicio de la sociedad, y el tercer eje, a más sociedad y mejor Estado, donde a partir de estos objetivos, las entidades aquí ya definen los programas, proyectos y seleccionan las actividades a incorporar dentro del presupuesto. Como segunda etapa tenemos la etapa de formulación, que en este caso la subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprendidas en el Presupuesto General del Estado, así también como lo establecido en los escenarios macroeconómicos. Y en este caso observamos algunos indicadores como la inflación, que en el año 2018 se proyectaba de 1,38, así como el PIB nominal, que era de 104.000 millones de dólares, y se proyectaba un crecimiento real del PIB del 2,04%. Así también se toma en cuenta el precio del barril de petróleo y sus ingresos, que en el año 2018 se proyectaba con $41.92. La aprobación, en la tercera etapa sería la aprobación. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, como ya lo mencionaron, entregará a la Presidencia de la República las proformas presupuestarias del Presupuesto General del Estado y sus anexos para su correspondiente envío a la Asamblea y en el plazo previsto en la disposición constitucional. En este caso, con 71 votos a favor, la proforma presupuestaria del 2018 fue aprobada por la Asamblea Nacional el miércoles 29 de noviembre del 2017, donde la proforma del 2018 totaliza 34.853 millones de dólares, que en este caso es 5,34% menor al presupuesto del año 2017. En este caso, la legislatura aquí podrá, de ser necesario, puede hacer observaciones o proponer alternativas a la distribución de los recursos de ingresos y gastos por sectores, sin que altere, en este caso, el monto total de la preforma que ya fue establecida con anterioridad. Ya en la etapa de ejecución, podemos observar el monto que fue presupuestado luego de realizar los estudios de análisis en los ciclos anteriores. Y en este caso podemos observar que el presupuesto destinado fue de 34.853 millones de dólares, donde los ingresos, bueno, en este caso ya se dividen en ingresos permanentes, no permanentes, financiamiento identificado, donde en los ingresos permanentes ya podemos observar un poco los recursos que el Estado recibe de manera continua, es decir, periódica y previsible. En este caso son impuestos, donaciones, contribuciones, inversiones, multas, otros ingresos y servicios, sumando 21.552 millones. Dentro de los ingresos también están los ingresos no permanentes, que en este caso son los recursos que el Estado recibe de manera temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria, como el capital de inversión y los activos no financieros, que en este caso suman 3.312 millones. Y el financiamiento identificado, que en este caso corresponden al financiamiento público, ventas anticipadas, cuentas por cobrar, saldos disponibles y recuperaciones de inversiones, que suman un total de 9.988 millones de dólares. Además, observamos que en los gastos también se encuentran clasificados por gastos permanentes, que en este caso serían los ingresos de recursos que el Estado realiza en las instituciones públicas para poder desarrollar apropiadamente sus actividades administrativas y de funcionamiento.
que en este caso se encuentran gastos de personal, bienes y servicios de consumo, transformación de donaciones y donaciones corrientes, gastos financieros, otros gastos corrientes, bienes y servicios para la producción, que en este caso suman 20.924 millones de dólares. También se encuentran los gastos no permanentes, que en este caso serían las donaciones de capital, obras públicas, transferencias y donaciones de inversiones, bienes y servicios por inversiones, bienes de larga duración, gastos de personal para inversión y otros gastos de inversión, sumando 8.042 millones de dólares. Y por último, los requerimientos de financiamiento, que en este caso encontramos amortización de deuda pública, obligaciones por ventas anticipadas de petróleo y por conventos con entidades públicas, otros pasivos e inversiones financieras que suman alrededor de 5.885 millones de dólares. Eso en caso de la ejecución. Ya en la clausura, en la etapa de clausura y liquidación, considerando el porcentaje de ejecución del presupuesto del objetivo, se observa que entre los rangos aplicados para bueno, en este caso, el cumplimiento se tomó por parte de los objetivos, es decir, se analizó cada objetivo y su cumplimiento. Como podemos observar en el gráfico de barras de ejecución de presupuestaria por objetivo, se pueden observar los nuevos objetivos que fueron planteados en un principio con el porcentaje de cumplimiento que se llegó a obtener. Podemos observar que en el objetivo 1, que es sobre garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, en este caso es el más representativo dentro del presupuesto general del Estado, ya que tuvo mayor representación con un 55,07% del devengado total de presupuesto general del Estado, y alcanzó en este caso un 94% de ejecución presupuestaria. Mientras que el objetivo 7, incentivar una sociedad participativa con el Estado cercano al servicio de la ciudadanía, es el segundo dentro del mayor porcentaje de participación, con el 26,02%, y alcanzó un 96% de ejecución presupuestaria. Mientras que observamos que el objetivo 5 y 9 representan solo el 15,69% de la participación de la ejecución presupuestaria del total del presupuesto general del Estado. Mientras que los demás objetivos, pues, el 2, 3, 4, 6 y 8, representan el 3,22% de la participación de la ejecución presupuestaria, que oscila entre el 0,03 y el 1,13. Bueno, en este caso se debe a la explicación otorgada por el CEMPLAE, que se debe que el gobierno nacional dirigió sus esfuerzos en este año para garantizar una vida digna con iguales oportunidades para las personas, que corresponde en ese caso a lo establecido en el objetivo 1, en el que intervienen con programas relacionados principalmente para satisfacer las demandas en el sector de salud, educación, inclusión económica y social, a través del acceso a oportunidades en condiciones de equidad durante el ciclo de vida de personas, a acceso a viviendas, acceso a servicios básicos, entre otros. Además, aportan en ese caso también con el cumplimiento del plan Toda una Vida llevado a cabo por el gobierno actual. Bueno, en ese caso se considera, en este caso podemos considerar que la ejecución del presupuesto del año 2018 representa una ejecución del 97,47, es decir, no se cumplió un 100%, y además este año presentó un déficit del 3,81%. Eso podría ser como conclusión. Además, se puede concluir que una vez cumplido con el ciclo presupuestario y devengado todos los valores programados en el presupuesto general del Estado,
se deberá llevar a cabo deberá proceder y llevar a cabo toda la información para poder ser publicada y así pueden ser publicadas con regularidad para de conocimiento público. En ese caso, las fases del ciclo presupuestario también representan una etapa que debe pasar y culminar, es decir, un inicio y un fin, para así cumplir sus objetivos. El ciclo presupuestario también es de mucha importancia, ya que tanto en el sector público como privado permite llevar un seguimiento de toda la información proporcionada. Eso sería todo. Gracias. Ok, muchísimas gracias, jóvenes. Estaré enviando al WhatsApp las notas correspondientes que han obtenido en esta exposición. Así que les agradezco. No sé si hay alguien más que vaya a exponer, creo que no. Si no hay más, pues damos por finalizada la sesión. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.